Y ya por último, van a hablar Soana Bastida y Chema Fernández del impacto socioeconómico, que ¿es el Puig de Fou tan bueno como lo pintan? Les voy a decir que tienen 20 minutos, pero claro, como Miguel Ángel se pasó un cuarto de hora, cualquiera le dice que tiene 20 minutos, ¿no? Bueno, procuraré. Cada uno, ¿no? No. No. Buenas tardes. No sé si el micrófono funciona, mi voz es suficientemente alta y desagradable como para que me escuche. ¿Me lo pego? Sí, vale. Uy. Venga, dale, no hace falta, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver. Daré menos voz. Ya acojona, un micrófono así acojona. Ya, es casero, Chema. Partimos con cierta desventaja. Bueno, primero buenas tardes, yo soy Chema y venimos con la idea de plantearnos las mismas dudas que se han planteado otros compañeros a la hora de leer un proyecto, a la hora de intentar entender un proyecto que genera que abre excesivas puertas. A nosotros nos dijeron, oye, ¿y si trabajáis el tema socioeconómico, el impacto socioeconómico? Se ha hablado del impacto urbanístico, se ha hablado del impacto medioambital y dijeron, pues vosotros el impacto socioeconómico. Bien, a priori va a ser divertido. Los empleos que va a generar, parece que tiene que ser agradable por definición, porque va a crear empleo, porque va a crear riqueza, porque va a crear un estado de bienestar en la ciudad, en la provincia de Toledo, incluso en la región, como nos han contado. Pero a la hora de bajar a leer el documento nos encontramos que es el más complicado. Es el más complicado porque no cierra ni una sola puerta. Porque ni una sola de las cifras que están escritas en los 15.000, cerca de 15.000 folios que tiene este proyecto, que son unos cuantos, ni una sola de las cifras viene avalada con algo que sea verdaderamente concreto. Con esto no se puede bromear, con nada. La nebulosa del urbanismo la entienden pocos y tendremos que acostumbrarnos a estudiar urbanismo y materia urbanística y normas subsidiarias y todo lo que tenga que ver con el urbanismo. En materia medioambiental está Miguel Ángel para contárnoslo casi todo. Y en materia del empleo nos encontramos con que en este proyecto todos son preguntas. Todos son preguntas. Y una cosa curiosa que lo comentaba antes de empezar esta tarde el acto. La forma verbal más utilizada en el documento es el condicional. Es el condicional. Y si hablamos de empleo, yo creo que no podemos poner condiciones. Yo creo que cuando hablamos de empleo no podemos decir y si fuera, podría ser o es posible que. Deberíamos concretar en algunos casos. Y en ningún momento hemos concluido, en este caso el trabajo que hemos estado viendo Soan y yo, en ningún momento hemos concluido que nada de lo que se dice es concreto. Y cuando tienden a concretar sobre cifras por lo menos cuestionables. Ahora voy a intentar explicarme un poco lo que estoy diciendo. José Esteban Chozas ha comentado al principio que en realidad los proyectos de singular interés de lo que hablan es de modelos. Un modelo social y un modelo político. En este caso estamos hablando, nos van a poner encima de la mesa un modelo de empleo. Y decía, no sé quién lo comentó, si Miguel Ángel o Chozas, que en realidad de lo que tenemos que empezar a hablar y acostumbrarnos a hablar es de un modelo de contratos, es un modelo de precariedad, es un modelo de temporalidad asociada al Puig de Fou, a otras cosas que funcionarán, pero asociado al Puig de Fou es un modelo básicamente de temporalidad y de precariedad, es un modelo que va a perpetuar y que va a apuntalar unos pilares de inestabilidad social, Con lo cual, de lo que venimos a discutir con el Puig de Fou en realidad, o de lo que estamos discutiendo cuando hablamos y abordamos aspectos socioeconómicos, es de modelos sociales que nos plantan en la ciudad de Toledo. En la ciudad de Toledo con influencia a toda la región, como veremos ahora y como ya se ha dado algunas cifras. También comentaba Miguel Ángel, creo, bueno, otro de los compañeros, que esto parece un plan. Parece un plan preconcebido, o sea, esto no nace de la noche a la mañana. No se van cambiando normas subsidiarias o normas urbanísticas de la noche a la mañana si no tenemos un plan establecido. Lo comentaba también con Soana el otro día y es que han encajado el proyecto de singular interés, lo comentó Chozas, en 3 grandes bloques temáticos de los que la Junta de Comunidades se siente muy orgulloso. Y yo me voy a detener en uno de ellos en concreto. Lo han encajado en el plan estratégico de turismo, lo han encajado en el plan Adelante
Castilla-La Mancha y lo han encajado en el Plan Estratégico de Cultura. Justo en el momento en el que se está modificando la ley que tendrá que regir ese Plan Estratégico Cultural, una ley de mecenazgo que va a beneficiar, curiosamente, a las empresas, con beneficios empresariales, con beneficios en sus cotizaciones sociales y con una cosa que llaman crédito cultural, que va a consistir en dejar de pagar impuestos, tasas y precios públicos. Y va a beneficiar a las empresas. Está una ley de mecenazgo cultural que va a beneficiar a la empresa. Este proyecto de singular interés, en ese marco de tantos marcos estratégicos que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno es el Plan Estratégico Cultural. Uno es un plan estratégico que va a tratar a la cultura como una parte más de la mercantilización de la sociedad. Por supuesto, sin nombrar el artículo 44 de acceso a la cultura, que a lo mejor podría venir bien en un parque temático, aunque luego Joana nos explicará que no tan bien. Nos encargaron en este caso hablar de empleo. Y mirad, cuando digo que nos hemos leído gran parte, por lo menos de la memoria y gran parte de los documentos de este proyecto, nos hemos dado cuenta que las cifras están sustentadas en un proyecto de una fundación que se llama Fundación Tomillo, que si vas a la página web, son datos públicos de esa fundación, trata de ayudar desde el punto de vista sociocultural a las personas que tienen ciertas dificultades económicas y sociales. Pero en ningún caso hace estudios estratégicos de mercado para apuntalar datos que tengan que ver con la sostenibilidad de los proyectos macroempresariales como este Puy de Fú. O hasta ahora no lo había hecho. La Fundación Tomillo hasta ahora no lo había hecho. Y es esta Fundación Tomillo e infinitos condicionales en la memoria la que nos llevan a decir que en el año 2019 van a contratar a 87 personas. En el año 2019 87 personas. Y hasta el año 2028, entre empleos directos, indirectos e inducidos, nos dicen que, y esto entrecomillado porque es literal, podrían llegar a 3.329. Y además, en el año 2038, si unimos la inversión que comentaba Chozas, propia y privada, más el gasto de turistas que dejan en el plan, en el parque temático, vamos a llegar en el 2038 a la cifra récord de pleno empleo, bueno, en la provincia y la región, de 80.432 trabajadores. Y dice, bueno, vamos a los 80.432 trabajadores, ¿de dónde sale? Vamos a ver dónde sale esta cifra, porque esto sería extraordinario, porque esto es dar trabajo, comentábamos antes de empezar, dar trabajo a toda la ciudad de Toledo desde el momento de su nacimiento. Sería la pega. Como no es así, hay algunos que ya lo tienen y demás, pues igual hay algunos, hasta del extrarradio de Madrid, que también se aprovecharía de todo esto. Pues bien, 80.000 empleos en el año 2038. Fuente. Lo hemos leído de forma concienzuda, creerlo, no hay ni una. No hay ni una. La estimación que hacen es en función de lo que han contratado en origen, de su experiencia en Francia. ¿Y cuál es su experiencia en Francia? Su experiencia en Francia es que de todos los contratos que tienen en el Puy de Fú francés, no llegan al 12% los trabajos fijos. Indefinidos. Y fijaros el trabajo indefinido en qué consiste en el Puy de Fú. Lo comentaba creo que Miguel Ángel en una diapositiva. En periodos de máxima actividad se va a abrir el parque 204 días. En periodos de máxima actividad. Van a estar 204 días los parques abiertos. La fotografía del paro de Castilla-La Mancha es terrible. Muchos ciudadanos y ciudadanas han agotado sus prestaciones sociales. Muchos han agotado subsidios. Muchos han agotado sus prestaciones contributivas al desempleo. Muchos. Lo más que van a poder trabajar en un momento determinado en el Puy de Fú son 204 días. Eso no genera prestación. Genera subsidio, es verdad. No contributivo si tienes cargas familiares hasta 430 euros. Pero no genera prestación por desempleo. Tendrás que esperarte a que te vuelvan a contratar al año siguiente, ya si eso, para que puedas generar de alguna manera alguna prestación social a los trabajadores del Puy de Fú. Esa es la estabilidad que plantea este proyecto. Eso sí que es un dato. Esta es la estabilidad que plantea este proyecto. 204 días abiertos en Francia, que no me acuerdo cómo se llama la ciudad, Vendée o Vendée. Sí, de Vendée, la región. La región, en Francia, genera menos del 12% de empleo temporal. El resto es empleo temporal. El 12% no llega a ser empleo indefinido, perdón.
perdón. Y el resto es empleo temporal. Y el empleo indefinido, insisto, es un empleo enmarcado en un máximo de 204 días en el periodo de máximo rendimiento del paro. Habrá periodos en los que sean menores y el trabajador indefinido estará contento en su casa porque en su papel pone indefinido, pero va a trabajar 164 días aproximadamente de media, que es lo que trabajan en el Puy de Fou francés. Porque nos hemos tenido, a la hora de hacer esta intervención, a la hora de preparar estos datos, nos hemos tenido que ir, con la inestimable colaboración de la persona que sabe francés en esta sala, a estudiar el proyecto francés. Porque en el proyecto español hablan de cifras sin ni un solo aval. Y nosotros creemos que cuando se habla de empleo, o se habla con seriedad, o mejor no hablar. Porque vas a crear una expectativa que luego no va a ser real. El día que se presentó el Puy de Fou en el Palacio de Fuensalida, fueron el número 4000, el número de 4000 estaba encima de la mesa cada 20 segundos. 4000 empleos, 4000 empleos, 4000 empleos. Bueno, 4000 no parece que sean. Como mejor cifra ellos dan 3.329 allá para el 2028, si es que llega. Con indirectos. Con indirectos, efectivamente. Suyos propios, 876. Aquellos 4.000 empleos se quedan en un máximo a priori, dicho por el propio Puy de Fou, en 3.300. A no ser que nos vayamos a todo lo que genera este plan, que nos vamos a los 80.000, porque ellos creen que van a consumir mucho la gente dentro del Puy de Fou y todo eso se va a gastar en empleo. Como si el beneficio empresarial no fuera un hecho real. Como si la empresa fuera a decir, oye, yo dejo de ganar dinero para contratar a trabajadores cuanto más, mejor y con mejores calidades. Lo que nos han hecho a la hora de hacernos esto, la sensación es un poco frustrante, porque nos han hecho una especie de trampa. Nos cuentan qué va a pasar en Toledo a partir de los números de lo que está pasando en Francia. A partir de los números de lo que está pasando en Francia. E insisto, la temporalidad en Francia es tan grande, como que comentó también antes alguien, que ayer o hoy ha salido la noticia de que los trabajadores del parque Puy de Fou, que básicamente son voluntarios, y luego a lo mejor tenemos en la sala a alguien que nos puede contar la experiencia de las ofertas de empleo que tiene el Puy de Fou para encima de la mesa para los trabajadores que quieran ir a trabajar allí. Esos trabajadores voluntarios hoy han denunciado su precariedad. Y el modelo que nos venden es el mismo modelo que nos venden en Amazon, que hoy está en ERE. O que nos venden en Airbus, que hoy está en ERE. Ese es el modelo que nos están vendiendo. Un modelo en el que es muy fácil contratar a trabajador precario, porque es muy fácil despedirle también. Incluso de antemano. Ya, termino. Y ya, solo como dato curioso para que veáis dónde hemos tenido que encontrar las cifras de empleo fidedignas entre comillas. Fidedignas entre comillas, porque sinceramente no nos las terminamos de creer, porque las que ponen en la memoria no tienen base, no tienen fuente. Lo comentaba con Soana antes y decía que ellos han hecho un estudio que se llama impacto de penetración. El impacto de penetración es lo que ellos presumen. ¿Cuánta gente creen que puede venir al Parque Puy de Fou de Toledo? Y dicen, puede venir al Parque Puy de Fou de Toledo todo el que esté en un radio de 180 minutos en coche. Zamora, Valladolid, puede venir a Toledo, en un porcentaje determinado de esa población puede venir aquí. Entonces, el impacto de penetración llevado al parque temático de Euro Disney, que es probablemente, igual es el más popular y populoso de Europa, con el impacto de penetración que nos han planteado para el Euro Disney toledano, llegaríamos a 25 millones de visitantes. Es decir, si a Euro Disney llegara gente de 3 horas, de 180 minutos de radio, estarían en torno a 25 millones de visitantes. Euro Disney, en el año de su inauguración, no llegó a 16. No llegó a 16. ¿De verdad nos tenemos que creer que las cifras de empleo en esta ciudad van a llegar a 80.432 trabajadores después de que los datos económicos que han analizado partan de algo absolutamente irreal y que ni siquiera es real en Francia? Eso es, sobre esa premisa de irrealidad, es sobre la que hemos tenido que trabajar, en este caso, Soana y yo. Conclusión, hemos tenido que poner en duda las cifras para llegar a la conclusión de que lo que nos están vendiendo en realidad no es un proyecto de 4.000 empleos, ni 3.300, ni mucho menos 80.000 empleos. Es un proyecto básicamente que va a generar temporalidad, estacionalidad, y por lo tanto no va a generar en ningún caso estabilidad. En ningún caso va a generar empleo y como mucho yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos cuando hablamos de estos proyectos que va a generar contratos.
Va a haber muchos contratos en la oficina de empleo, pero muy poquito empleo. Muy poquito empleo. Dejo el turno a Soana, que nos explique alguna otra curiosidad. Quiero decir que va recogiendo las obritas o atando cabos que quedan sueltos. Entonces voy a mencionar muchas cosas que ya se han dicho, pero bueno, que creo que es interesante retomar y para cerrar un poco el asunto sobre el impacto socioeconómico. Todo esto efectivamente es una cuestión, es una cuestión de modelo. Tú puedes elegir entre un modelo de poner la alfombra roja, de poner todas las facilidades, de prometer subvenciones y de prometer exenciones de impuestos a grandes empresas, y eso queda muy bien en los titulares, porque es como los Reyes Magos, ¿no? Tantos empleos van a venir y a la gente le ilusiona y es difícil oponerse a eso. De hecho, tú empiezas a leer el proyecto deseando que te parezca bien, ¿no? Porque claro, estaría muy bien y sería mucho más fácil que a todos nos pareciera bien. Pero claro, van surgiendo dudas de si realmente merece la pena poner la alfombra roja a un proyecto, dejarle que se establezcan porque sí, esto se ha dicho antes, pero creo que es significativo. El término municipal de Toledo tiene 3/4 partes que no están protegidas y una 1/4 parte que está protegida. Bueno, pues en esa 1/4 parte. O sea, el modelo es, ponemos todas las facilidades, todas las que nadie tiene, las que ningún particular tiene, a una gran empresa, o favorezco que haya gente que se pueda buscar la vida, que cree tejido social, que vaya elaborando una economía de base, porque conocemos casos de gente, y no sé si a lo mejor alguien estará por aquí, que ha pedido en esa zona de protección especial, hacer pequeños negocios absolutamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental, ecológico, llevados gestionados por quien los monta, algo que realmente crea ciudad, ¿no? Y crea empleo estable y sólido. Y no les han dejado. Hay gente que ha pedido poner colmenas y no les han dejado en esa zona a particulares. Y de repente llega el Pudifu y se deja todo. O sea, es una cuestión de modelo, ¿no? ¿Qué estamos apoyando? Por otra parte también, esto en una ciudad como Toledo, que vive mucho del turismo, puede tener un impacto imprevisible. No hay antecedentes de un tipo de... En una ciudad como Toledo, un proyecto así, la desgracia no está al lado de una ciudad histórica. ¿Qué puede pasar? Porque es cierto al lado. ¿Puede pasar que de repente vengan muchos más turistas? Pues es que el casco histórico ya está colapsado. Lo que tendríamos que hacer es trabajar otro modelo de turismo. Buscar otras alternativas y otra forma de trabajarlo. Ya no cabe más gente. Cabría de otra forma, pero no más. O a lo mejor puede pasar que haya gente que vaya al Toledo de cartón piedra y no al Toledo de verdad de 4.000 años. Eso también sería un desastre. Sería un desastre para el empleo que ya existe y para los negocios que ya existen en Toledo. Entonces, bueno, es un poco jugar con fuego, ¿no? Parece. Eso desde el punto de vista del modelo. Desde el punto de vista del empleo, efectivamente, por abundar un poquillo, pensad, por ejemplo, que el primer año hablan de que van a crear 87 empleos. Es el único año en el que, en teoría, habría más empleos fijos que temporales, indefinidos que temporales. Se supone que 52 indefinidos y 35 temporales. Pero no hablan de 35 empleos, hablan de equivalente a empleos en jornadas. ¿Vale? O sea, hay 35 jornadas. Si es que se está acabando la pila. Toma. ¿Y me oís si hablo así? Toma este. A ver. Sí. Vale. No, pero la mano casi mejor. No, sí. Sí, perfectamente. No lo toques. Vale. Hay 35, se supone que hay 35 empleos temporales a repartir entre por lo menos... Ese primer año lo que van a hacer es un espectáculo nocturno. Es el mismo esquema que en Francia. Tienen un espectáculo nocturno con miles de voluntarios, eso es lo que se nutre de voluntarios, y un parque de atracciones. Aquí de lo que hablan es de abrir en el 19 y en el 20 el espectáculo nocturno y en el 2021 ya abrir el parque de atracciones. Bueno, pues en este espectáculo nocturno va a haber 150 actores en este primer año. Lo cual quiere decir que va a haber 35 jornadas completas temporales a repartir por lo menos entre 150 personas. O sea, ¿cuánto van a trabajar? ¿Qué tiempo? ¿Eso no te genera luego derechos? ¿No te genera? ¿Qué calidad de empleo es esta? Estamos favoreciendo y subvencionando. Y luego también, bueno, esto realmente lo que estás diciendo de que van a ser empleos para la gente de Toledo es que no es ilegal, ¿no? Pero es que ni siquiera es real. Porque tú entras en la página web de Pudifu y ves las ofertas de trabajo que tienen ahora mismo, por ejemplo, y sí hay alguna de maître de hotel y así, pero hay de acróbatas,
hay de espadachines, claro, cosas. En Toledo creo que no hay un excedente de acróbatas en paro, me parece a mí, ¿no? Entonces, ni siquiera esto que nos quieren vender de va a ser bueno para la ciudad, pues bueno, regulero, ¿no? Es más, ellos mismos, en un informe que hace su director general del año pasado, habla de que al principio la calidad artística se resentía porque no había profesionales preparados para ocupar las plazas. O sea, no hay gente aquí que pueda hacer esas cosas. Bueno, en cuanto al modelo económico, efectivamente, como decía Chema, está basado, las expectativas que ponen son como chuparse el dedo y ver qué pasa. Se basan en parte, pues eso, en un estudio de penetración, que según el cual Euro Disney tendría muchos más visitantes de lo que tiene, gracias José Miguel por el dato, que esto es un trabajo de compañeros. Pero es que además, ni siquiera basándose estrictamente en los datos que tenemos del parque francés, ni siquiera así responde. Ellos hablan de que el primer año el primer año de apertura total, en 2021, habría una afluencia de 1.400.000 personas. Vale, el récord del parque francés en 2016 ha sido 2,2 millones de personas. Pero es que trampa, porque ellos suman los que van al espectáculo nocturno y al parque de atracciones. Y yo calculo que la gran mayoría de ellos coincidirán. Es decir, están queriendo equiparar la asistencia a un espectáculo que lleva 40 años, que es famoso, que está establecido, que tiene una trayectoria, al primer año de funcionamiento de un parque aquí. Y están haciendo unas cifras prácticamente equiparables. Si basan su expectativa de ingresos en esas visitas, es que todo es irreal, o sea, no hay por dónde agarrarlo. De hecho, el dato que sí que es de Francia, por ejemplo, es que su espectáculo nocturno, ellos lo llaman la cinescenie, o sea, porque ellos tienen un espectáculo nocturno y el parque de atracciones, ¿no? Bueno, pues a su espectáculo nocturno, desde su fundación hace 40 años, ha habido 12 millones de espectadores. Este dato lo dice su director general el año pasado, se llama Laurent Albert, y lo cual da 300.000 por año. O sea, en fin. Suscita muchas preguntas. O sea, yo tampoco vengo a hablar de ninguna seguridad, ¿no? Pero suscita muchísimas preguntas. Por no hablar, en cuanto a la viabilidad de la empresa entera, de la noticia que salía hoy sobre que la nueva regulación de voluntarios en Francia, según un tuit del propio fundador y alma pater, por así decirlo, del parque, según él en su tuit dice, es la muerte programada del Puy du Fou. Entonces, bueno, ¿qué solidez tiene esto? Pues poquilla. Porque ellos, efectivamente, en su espectáculo nocturno cuentan con... hay un conjunto de 3.800 voluntarios, es bastante impresionante, la verdad, y cada noche actúan por lo menos 1.450 actores. Esa es otra. ¿Cómo podemos equiparar las cifras de asistencia de un espectáculo que lleva 40 años y en el que actúan 1.450 personas con uno de aquí que va a haber 150 actores? No es lo mismo, no es equiparable. El atractivo para el público no puede ser el mismo. Y por último, el modelo cultural del asunto. Bueno, esto no hace falta rascar mucho. O sea, vais a Wikipedia en francés y buscáis Puy du Fou, el artículo sobre el parque. Y uno de las secciones de la entrada de la Wikipedia en francés sobre el Puy du Fou, incontestable, porque si esto no fuera algo riguroso, los del Puy du Fou, que tienen su equipo de marketing, ya lo habrían eliminado, ¿no? Y esto está publicado y esto está ahí. Bueno, pues hay una de las secciones, se llama, a ver, controversias. Y lo primero que pone es una visión orientada de la historia de la Vendée, que es la región. La región es una región que históricamente fue promonárquica. Frente a la Revolución Francesa se opusieron, hubo levantamientos, y es un episodio de la historia que todavía hoy suscita controversias, pero está bastante estudiado y hay un consenso general entre los historiadores serios. Y entonces aquí te dice, muchos historiadores han criticado el tratamiento subjetivo de la guerra de la Vendée que se hace en la cinescenie, en su espectáculo nocturno. Luego hay más sobre este episodio histórico, hay más en el propio parque, ¿no? Y, por ejemplo, Michel Gobet, profesor de Historia de la Revolución Francesa en la Universidad Panthéon-Sorbona y exdirector del Instituto de Historia de la Revolución Francesa, califica el Puy du Fou francés de una revisión espectacular de la Revolución Francesa, por ejemplo. O sea, esto es una visión parcial y muy contestada por los estudiosos. Lo encuentras en más sitios, ¿no? Pero esto es la pura Wikipedia. Vale. Sabiendo que esto es una gente, en concreto su fundador, Philippe de Villiers, ahora el que ha venido aquí su hijo, Nicolas de Villiers, que es el que lleva la gestión. Pero el fundador, Philippe de Villiers, según el informe que hace en la Escuela de Negocios de París, el director general, Laurent Albert,
hace un informe, describe para los alumnos de escuela, y una de las cosas que dice es, bueno, lo del 12% de empleo fijo frente al resto temporal lo dice él aquí, pero una de las cosas que dice es, especifica que el que crea los guiones de los espectáculos sigue siendo Philippe de Villiers, que es el que hizo que los historiadores dicen que es una deformación de la historia. Vale, ese señor es el que sigue escribiendo los guiones. Bueno, pues este señor te vas a la Wikipedia y te vas a su entrada, por ejemplo, en inglés, que lo dice clarísimo. Y entonces, en su entrada en inglés, dice posiciones. Es que es traductora, y entonces lee bien. Dice posiciones políticas, posiciones en cuanto a la vida. Y lo primero que pone es crítica del Islam. Esto me lo quiso el Chota, te voy a matar, esto me tocaba a mí. Y dice, Villiers es conocido internacionalmente por su crítica del Islam en Francia. Ha afirmado que, se abre comillas, soy el único político que dice a los franceses la verdad sobre la islamización de Francia y que no cree que el Islam sea compatible con la República Francesa, cierran comillas. Y, por ejemplo, una de las cosas por las que aboga es por prohibir toda la construcción de toda mezquita, de cualquier mezquita, en el territorio francés. Entonces, lo que sí que tenemos en Toledo es una reputación, es un valor inmaterial realmente de ser la ciudad de las tres culturas, la ciudad de la coexistencia pacífica. Eso es un valor turístico, es un valor inmaterial ganado y establecido hasta ahora firmemente. En esta ciudad queremos que nuestra historia nos la cuente un señor, por mucho que busque luego, que diga que va a gustarle el asesoramiento de la Academia de la Historia, pero el que va a escribir el guión va a ser un señor que su posición es anti-islam y nos va a explicar la coexistencia de las tres culturas. No sé quién decía, yo luego no lo he visto en el proyecto, pero no sé quién decía que al parecer el primer espectáculo iba a tratar sobre la Reconquista. Claro, lo entiendo, no me extraña que lo haya elegido si es que eso es así. Y luego una cosa que a lo mejor puede parecer también accesoria, pero que a mí me parece importante, y es en el público potencial del parque, aparte del público general, que por cierto, sí, por ejemplo, consideran en ese chuparse el dedo a ver quién puede venir, consideran que el 10% de la población de Madrid va a venir al parque. Yo es que lo leí y decía todo esto, en vez de Pudifus tenía que llamar porque yo lo valgo. Porque es como... Bueno, pues entre ese estudio de público potencial tienen una sección aparte para los escolares, para visitantes escolares. Estableciendo también número de escuelas, tal y cual, y pensando que van a venir para ilustrarse. ¿Queremos que ese señor enseñe nuestra historia a los escolares? ¿Realmente es esto lo que queremos contar y lo que queremos apoyar en Toledo? ¿Merece esto que le pongamos, no ya que permitamos que se establezca, sino que le pongamos todas las facilidades que no ponemos a los ciudadanos y las ciudadanas de a pie? Y esas son las preguntas que yo me hago.